Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. En esta ocasión vamos a hacer un experimento referente al centro de gravedad y al centro de masa, así que vamos allá. Para este experimento vamos a necesitar un corcho grande, lo consiguen en las papelerías, el más grande que encuentren. De preferencia no usen corchos de botellas de vino porque como son cilindros son un poquito más difícil de manejar. De preferencia un corcho de papelería que tienen forma cónica, esos son los mejores. También van a usar un lápiz de 3 centímetros de largo. Si no tienen un lápiz de ese tamaño, lo pueden cortar y después le pueden sacar punta. Nada más que tenga punta de un lado y del otro lado que esté totalmente liso. Es más, incluso la goma no sirve, así que quítenle la goma también. Y también le tienen que quitar la parte metálica donde está la goma. Solamente necesitamos el lápiz de 3 centímetros que sea totalmente de madera. No tiene que tener ni goma ni el metal donde está la goma. También necesitan sacapuntas, por si necesitan sacarle punta al lápiz. Tijeras porque tenemos que hacer algunos cortes, que más bien son marquitas. 2 tenedores de metal. Por favor, esto es muy importante que sean iguales en tamaño y forma para que tengan el mismo peso o la misma masa. ¿Sí? No son lo mismo, pero en este caso los voy a usar como si fueran sinónimos. Que tengan el mismo peso o masa, porque sí es muy importante que tengan esta característica presente para que se logre un equilibrio perfecto, que es lo que buscamos en este experimento. También van a necesitar 3 metros de hilo resistente, que puede ser hilo cáñamo, que todos ustedes lo conocen. De preferencia que no sea muy grueso, que sea delgado, porque hay hilo cáñamo muy grueso. Sí, que no sea muy grueso, que sea delgado. 2 colores, pueden ser también 2 lápices, eso sí de tamaño normal. Estos lápices o colores solamente son para amarrar el hilo, para poder desplazar por ese hilo nuestro experimento. Solamente es para amarrarlo, para que no tengamos que agarrar el hilo con la mano y no nos vaya a cortar, porque al ser un hilo, el cáñamo tan resistente y tan delgado, puede cortarnos. Así que para evitar eso usamos 2 colores o 2 lápices o 2 bolígrafos, también se puede. También necesitamos un palillo. Al final del experimento vamos a usar un palillo, que es bastante importante para el equilibrio, así que si lo necesitan, un palillo común y corriente, de los que se les conoce como mondadientes. Y también necesitamos un trozo de plastilina. No tiene que ser muy grande, solamente es para que el palillo se pueda mantener vertical en esa plastilina. ¿Sí? No tiene que ser muy grande, y la plastilina no tiene que ser de un solo color. Puede ser de cualquier color, puede ser incluso una mezcla de otras plastilinas, porque lo único que va a servir es para sostener ese palillo. Ahora, antes de pasar al experimento en sí, vamos a ver un poco de teoría. Ya saben que siempre lo vemos. ¿Qué es el centro de masa? Bueno, pues el centro de masa va a ser una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos, y es el promedio de la posición de todas las partes del sistema ponderadas de acuerdo a sus masas. Para objetos rígidos sencillos con densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide. Por ejemplo, el centro de masa de un disco uniforme estaría obviamente en su centro, y algunas veces el centro de masa no está en ningún lado sobre el objeto, a veces está afuera. ¿Sí? Traducido esto a palabras simples, el centro de masa sería el lugar donde se equilibran las cosas. ¿Sí? Tú alguna vez has intentado equilibrar un lápiz y entonces tratas de ponerlo en tu dedo de manera que quede distribuido uniformemente. El lugar donde no se cae, ese sería el centro de masa. Nada más que hay ocasiones en que, dependiendo cómo coloques el objeto en un lugar, por ejemplo en una mesa, ¿sí? Dependiendo de la forma del objeto, hay ocasiones que el centro de masa no está en el objeto, sino está fuera de él, y para equilibrarlo necesitas buscar algo que encuentre ese centro de masa. De hecho, nosotros en este experimento vamos a hacer algo así con un palillo. Bien, ahora, ¿qué es útil acerca del centro de masa? Lo interesante acerca del centro de masa de un objeto o de un sistema es que es el punto en donde actúa cualquier fuerza uniforme sobre el objeto, ¿sí? Y gracias a ese punto es que las cosas pueden mantenerse en equilibrio. Y esto es útil porque facilita resolver, por ejemplo, problemas de mecánica
¿sí? Que se vean en preparatoria o en la universidad, en donde tenemos que describir el movimiento de objetos con formas raras y de sistemas complicados, ¿no? Por ejemplo, cómo se mueve una botella, ¿no? Que tiene una forma no tan uniforme, sí, es un cilindro, pero en la parte de la rosca, en la parte de la tapa, tiene una forma rara. O puede ser, por ejemplo, de una piedra, ¿no? Que no, las piedras no tienen una forma como tal definida, ¿sí? Se asemejan a algunas a esferas, pero no lo son. Jamás llegan a ser una esfera, ¿no? Por más perfectas que estas sean. Ahora, el centro de masa y el centro de gravedad suelen siempre estar presentes juntos. Es más, hay ocasiones incluso que se suele confundir y se le suele llamar igual, aunque no es lo mismo. ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad es el punto a través del cual la fuerza de gravedad actúa sobre un objeto o un sistema. En la mayoría de los problemas de mecánica, se supone que el campo gravitacional es uniforme. Entonces el centro de gravedad está exactamente en la misma posición que el centro de masa, ¿sí? Aquí se ve, ¿no? No son lo mismo, parece que sí, pero no lo son. Los términos del centro de gravedad y del centro de masa a menudo tienden a usarse de manera intercambiable, ya que suelen estar a veces, no siempre, en la misma ubicación, ¿sí? La mayoría de las veces centro de gravedad y centro de masa se encuentran en el mismo lugar, pero no siempre, hay excepciones. Bien, como ya había mencionado, los materiales que vamos a ocupar son hilo resistente. Yo no usé cáñamo, pero es muy parecido, es resistente. Como ven, no es muy grueso. Un lápiz pequeño de aproximadamente 3 centímetros, 2 centímetros y medio, con punta de un lado y liso del otro. Un corcho que lo consiguen en una papelería sin ningún problema, cuesta como unos 5 pesos más o menos. 2 colores, 2 bolígrafos o 2 lápices. Yo no estoy usando ninguna de esas cosas, yo estoy usando 2 plumines, pero tienen el mismo principio. Solamente son para amarrar el hilo, para tener algo con que hacer tensión, para que no jalemos el hilo con nuestros dedos y no nos vayamos a lastimar. 2 tenedores iguales en forma y masa o peso y tijeras. Ahora vamos al procedimiento para realizar nuestro experimento. Primero le quitamos la punta al lápiz, porque en ocasiones interfiere con al momento de ponerlo en el corcho, entonces quítenle la punta, por favor. Luego, con mucho cuidado, a nuestro corcho en la parte más amplia, ¿sí? Esto, acuérdense, es en la parte más amplia, en la parte más ancha de nuestro corcho, ¿sí? Ahí vamos a hacerle un agujero con las tijeras y después le vamos a insertar el lápiz. ¿Qué tan profundo? Como un centímetro más o menos sería lo ideal, porque si ustedes observan, yo estoy aquí ejerciendo fuerza para poder incrustar bien el lápiz para que no se vaya a caer. Te das cuenta que queda bien incrustado el lápiz cuando una vez que está dentro del corcho lo intentas mover con tu dedo y ya no se mueve. Una vez que hayas realizado lo anterior con las mismas tijeras, de preferencia con las tijeras, hay mucha gente que prefiere usar cúter, pero es muy peligroso, te puedes cortar el dedo y las tijeras no cortan tanto. Entonces con la navaja de la tijera le vas a hacer esa ranura al lápiz en la parte lisa, en la parte que queda fuera del corcho. ¿Para qué es esa ranura? Esa ranura es una especie de caminito que va a ayudar a que el hilo no se caiga, ¿sí? Porque obviamente al estar liso, el lápiz, si tú le pones el hilo ahí, pues se va a botar. Pero si te fijas, solo es una ranura pequeñísima que lo que hace es ayudar a que el hilo no se caiga, ¿sí? Que se quede de alguna manera fijo, por llamarle de alguna forma, y de esa manera pues no se va a caer. Ahora lo que sigue es colocar los tenedores en el corcho de la manera en que estamos observando en la pantalla, ¿sí? Tengan mucho cuidado al hacer esto, porque si ejercen demasiada fuerza su corcho se puede romper, pero sí los deben introducir lo suficiente para que no se caigan, como observan aquí. Se darán cuenta que funciona cuando coloquen ese dispositivo en su dedo y no se caiga, y la ranura debe quedar de esa forma. Si la ranura quedó del otro lado, pues giren el lápiz para que quede en esa dirección. Una vez hecho lo anterior,
lo que les decía de los colores, lápices, plumines, como en el caso mío, corten unos 3 metros de hilo resistente, pues el hilo cáñamo, yo no tenía cáñamo, estoy usando otro hilo, pero es resistente, no se rompe tan fácil, y van a amarrar un extremo en uno de esos colores, en uno de esos plumines, y el otro extremo en el otro. De esa forma tendrán las agarraderas para que puedan ejercer tensión en el hilo para hacer el experimento, y de esa forma no habrá ningún riesgo en que se vayan a cortar los dedos, porque como se ejerce bastante tensión, puede llegar a cortarles, puede ser bastante doloroso. Una cortada por un hilo de este tipo es bastante dolorosa, así que una vez que esté hecho lo anterior, van a hacer tensión como aquí observamos, y ya que hayan hecho tensión, van a colocar su dispositivo de los tenedores en el hilo de manera que no se caiga así. Así lo van a agarrar así, y una vez que ya tenga tensión, ¿qué tanta tensión? La suficiente para que su dispositivo de los tenedores no se baje tanto, y lo van a colocar en la ranura que le hicieron. La ranura solamente es para que no se caiga, pero si se atora está mal hecha, deben de hacerla más amplia. Solamente es una ranurita en diagonal, pero no deben abrir el lápiz para que ese hilo se atore, porque si el hilo se atora no va a suceder lo que van a observar a continuación. Su dispositivo de equilibrio, su dispositivo que está verificando la existencia del centro de masa y del centro de gravedad, que es este, no se va a desplazar. Si se fijan, este desplazamiento, este movimiento es muy parecido al que hace el equilibrista en la cuerda floja, ¿no? Una persona que tiene una garrocha, que es un palo muy largo, y que se desplaza en perfecto equilibrio sin caerse a través de esa cuerda que está tensa y va de un lado a otro. La garrocha en este caso serían los tenedores, ¿no? Y la persona, el equilibrista, sería el corcho con el lápiz, ¿sí? Entonces, ustedes hacen este experimento, una persona sujeta el hilo de un lado, ejerciendo tensión siempre, nunca deben de aflojar la tensión, y la otra persona del otro lado, y mientras uno sube el hilo, la otra persona lo baja, y entonces el corcho va a hacer el trabajo. Ahora, la última parte del experimento es con un palillo colocado en un trozo de plastilina. Vamos a ver si logramos mantener en equilibrio. Si se fijan, está en la orilla de un mueble. Podría ser una mesa, por ejemplo, una silla. ¿Sí? Este es un mueble donde tengo algunas cosas ahí. Y en la orilla de ese mueble se puede ver cómo está en perfecto equilibrio a pesar de estar en un palillo. Y para que se vea que no está recargado, pues aquí lo vamos a mover, ¿no? No está recargado más que en el palillo, ¿no? ¿Sí? Como ven, yo pegué 2 palillos para que pudiera estar más largo. Pues si ustedes tienen un palillo más largo, por ejemplo un palillo de los que se usan para las brochetas, ¿sí? Lo pueden ocupar, nada más si necesitan un trozo de plastilina, pues no tan pequeño, para que puedan clavar bien ese palillo ahí, tenga un punto de resistencia y no se vaya a caer, ¿sale? Entonces aquí se observa perfectamente, miren, ahí está, no está chocando con el mueble, está flotando, ¿sí? Se observa perfectamente el centro de gravedad. Bien, ahora, en conclusión, después de haber visto el experimento, podemos decir que el centro de masa coincide con el centro de gravedad cuando el cuerpo está en un campo gravitatorio uniforme, es decir, cuando el campo gravitatorio es de magnitud y dirección constante en toda la extensión del cuerpo. A los efectos prácticos, esta coincidencia se cumple con precisión aceptable para casi todos los cuerpos que están sobre la superficie terrestre, incluso para una locomotora, por ejemplo, o un gran edificio, puesto que la disminución de la intensidad gravitatoria es muy pequeña en toda la extensión de estos cuerpos, ¿sí? Incluso a pesar de su forma, llega a cumplirse esta condición. Bueno, pues ojalá que les haya gustado el experimento. Ojalá que se hayan divertido, que les sirva para algo, y si les gustó, ya saben, por favor denle like a este video, suscríbanse al canal para que les lleguen todas las notificaciones y los videos nuevos, y que estén muy bien. Cuídense mucho.